Y nada, que me creí la mentira de cómo ser feliz. Desde que era pequeña creí que la felicidad era puro placer, alegría y dulzura, nada de sufrir y cero incomodidad. Eso fue lo que me vendió el mundo, pero lo peor fue que con mucha convicción yo pensé que si creía en Dios y lo seguía, todos mis problemas se resolverían. Nunca tendría dificultades y no sufriría para nada y podría hacer todo lo que yo quisiera, sin que nadie me lo impidiera. Ahora entiendo que eso era una mentira. Era un concepto muy infantil de lo que realmente significa la felicidad. Pero entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Y cómo podemos ser realmente felices? Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta este domingo, donde nos presenta el primer discurso de Jesús, el Sermón de la Montaña, con las bienaventuranzas. El concepto de Dios de la felicidad en este mundo, si queremos hacer su voluntad, haciendo vida su reino ya aquí en la tierra. Así que comencemos nuestro estudio. Bienvenidos. Un rasgo propio de la predicación del proyecto del reino de Dios de Jesús es su carácter paradójico, de ahí su poder de interpelación, que nos hace pensar. La pregunta que recorre los textos de la palabra de Dios de este domingo podría ser: ¿cómo obtener la felicidad? Seguramente si hiciéramos una encuesta espontánea entre la gente que nos rodea, hallaríamos respuestas muy diferentes, pero con bastante seguridad esas respuestas no serían coincidentes con la oferta de Jesús en el Sermón de la Montaña. ¿Feliz el pobre? ¿El que llora? ¿El hambriento? Parece sensato pensar que nadie en su sano juicio se apuntaría a un proyecto que transitara por esos caminos. Sin embargo, el reino de Dios, el ideal de la salvación presentado por Jesús, avanza por esa senda. ¿Cómo es posible? Al ver Jesús el gentío, subió al monte. Si nos fijamos en el texto de las bienaventuranzas, la palabra del maestro va precedida por una mirada. La observación de la multitud por parte de Jesús provoca su predicación. Dicho de otra manera, la contemplación de la situación vital de la gente, el paso por la situación concreta de las personas, arranca del Nazareno la propuesta de cuál es el camino conducente a la salvación, es decir, al reino de los cielos. Esa mirada capta bien lo que el corazón humano busca y anhela, la felicidad, pero una felicidad con futuro, con valor para hoy y mañana. No lo olvidemos, el anuncio de la buena noticia nace de la observación de la realidad y quiere iluminar esa realidad. Hemos de ser observadores de la realidad. En el discurso de Jesús, va aludiendo a diferentes situaciones existenciales. Unas se padecen, otras están provocadas por una actitud proactiva, aunque también es cierto que en algún caso se unen los dos caminos. Se puede sufrir persecución, pero por luchar por la justicia. Así es la vida humana, padecemos y actuamos. Seguramente esto está apuntando a algo digno de consideración. En el camino de la salvación se combina siempre lo que depende de nosotros con lo que precede a cualquier toma de decisión. La salvación no es pura pasividad, sino que es gracia que mueve nuestra libertad. Bienaventurados. Todas estas situaciones descritas por Jesús tienen un rasgo común, son declaradas dichosas, además en un marco temporal que oscila entre el presente y el futuro. La bienaventuranza de la pobreza está en presente, lo mismo que la de la persecución por la justicia. El resto están en futuro. La salvación que predica Jesús es de largo recorrido, no se refiere únicamente al más allá, se inicia hoy y apunta a la eternidad. Este horizonte es el tiempo de la salvación que va al ritmo del reino que ya ha comenzado con Jesús, pero que ha de llegar a su consumación escatológica, es decir, al final de los tiempos. En este marco temporal no cabe el conformismo o la resignación. Jesús no está consolando a los que aceptan en silencio su mal presente con la promesa de un más allá bendecido y maravilloso. Jesucristo declara que la persona está llamada a vivir la dicha ya, hoy, ahora, pero además a hacerlo con la esperanza de una felicidad total y completa. La propuesta es una propuesta de auténtica bienaventuranza. ¿Cómo se obtiene la felicidad? La buena noticia del reino es dicha y gozo. Está destinada a todos, pero sin embargo no todos la aceptan. De ahí que tenga unos destinatarios a los que se dirige en primer lugar. Y es que para lograr alcanzar esta bienaventuranza, presente y futura, es preciso conectar con el Dios que revela a Jesucristo. Y eso implica transitar por una senda singular. Se trata de la senda por la que avanza el propio Maestro de Nazaret. La pobreza en todos los sentidos, incluida la humildad, el hambre de justicia y la lucha por la justicia, la paz, la misericordia, la limpieza de corazón. Quienes no aceptan la propuesta ya hacen su elección. No es que Dios los rechace, ellos prefieren otros caminos de felicidad.
en los que no hay futuro. Decíamos que había una pregunta que atravesaba las lecturas de este domingo: ¿cómo se obtiene la felicidad? La respuesta, según lo comentado, parece coherente siguiendo a Jesús en su propuesta del reino de los cielos, lo cual significa, entre otras cosas, abrazar la pobreza y la humildad y así conectar con Dios, para con su gracia luchar por la justicia y la paz. Las lecturas de Sofonías y de Pablo ratifican esta respuesta. La primera lectura tomada del libro de Sofonías nos habla del resto del que nace lo nuevo. En esta primera lectura, tomada en textos cortados del profeta Sofonías, quien actúa en tiempos del rey Josías en el año 640 al 609 a.C., y nos habla de un tema bien conocido, el resto de Israel, de una nueva comunidad. Precisamente la reforma que comienza este rey famoso de Judá se cree que fue promovida, entre otros, por este profeta que percibe la necesidad de insistir en la justicia, atacando el sincretismo religioso o la idolatría cultural, así como los abusos de las autoridades, pero él prevé que tras la crisis, incluso el castigo que adivina, el pueblo debe esperar la salvación. Y esta salvación debe llegar en un pequeño resto, el grupo que siempre se ha mantenido fiel a Dios. Describe a este nuevo pueblo, a este resto, como pobre y humilde, que no debemos entender en sentido espiritual exclusivamente, porque no podía ser la mente del profeta. Desde luego, el nuevo pueblo como núcleo no podía salir de los poderosos, de los ricos e influyentes, porque estos habían dejado a Judá en el mayor de los desastres hasta que el profeta anima al rey Josías para la reforma. Es verdad que a este pueblo pobre y humilde pueden pertenecer todos los que con nuevos criterios renuncian al poder y a la injusticia. Así pues, el texto de Sofonías viene a preparar el mensaje de las bienaventuranzas, que es la clave de la liturgia de la palabra de este día. Y en la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, San Pablo nos dice que, llamados desde la pequeñez, plasma la situación social y humana de la comunidad de Corinto. Para poder entender adecuadamente el texto debemos suponer lo que precede. Todo aquello que dice relación a la sabiduría de la cruz, a la locura con la que Dios quiere salvar al mundo, que se leerá en otro momento de esta misma carta, no con poder, sino con lo que no cuenta, con el escándalo de la cruz. Pablo, pues, pretende refrendar esta teología suya con lo que él sabe de la comunidad de Corinto. No se han hecho cristianos los grandes filósofos y maestros, ni la mayoría de las familias pudientes. Al contrario, se han hecho cristianos los trabajadores de los puertos, los de oficios bajos. Ese es el signo del camino con el que Dios lleva adelante su proyecto. La diatriba con la que Pablo quiere enganchar a la comunidad le lleva de la mano a que esa comunidad sea capaz de enfrentarse a su propia realidad. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué esperan? Y podrán constatar que no hay muchos sabios, ni entendidos, ni influyentes ciudadanos de la polis griega. En realidad, la comunidad puede leer la realidad viva de su pequeñez, de lo que no cuenta en este mundo tan cruel. Por lo mismo, que no piensen desde las grandezas de este mundo. Su vocación, su llamada es lo que es y así lo ha querido el Señor. Y es eso lo que les debe enseñar, que la palabra de la cruz es poder de Dios en la misma entraña de esta comunidad de origen sencillo y humilde. No se trata solamente de un planteamiento retórico, aunque este texto tiene mucho de narratio, sino de una realidad pura y dura. La teología de la cruz es lo propio del cristianismo y no puede pretender ser como otros grupos sociales en el mundo, ya que eso sería desvirtuar su identidad. Y el primer gran discurso del Evangelio, tomada de Mateo, capítulos 5 al 7, las famosas bienaventuranzas, es lo que escuchamos en el Evangelio de este domingo. Eso quiere decir, en continuidad con el texto elegido el domingo anterior, que el reinado de Dios se asienta, pues, sobre las bienaventuranzas. No debe caber la menor duda, son fórmulas clásicas de la tradición oriental y bíblica, como anuncio profético de cómo debe ser el futuro. Por lo mismo, como Dios quiere reinar desde su voluntad soberana, entonces debemos entender que en este texto se ha querido mostrar cuál es la voluntad de Dios en su reinado. En definitiva, el Evangelio de Mateo, concretamente las bienaventuranzas, es la expresión de la mentalidad de Jesús de cómo debemos entender la llegada del reino de Dios. ¿Son una utopía que propone Jesús sin visos de realidad? Esa sería la respuesta fácil. No obstante, las utopías, lo que está fuera de lo normal, no se proponen para soñar, sino para vivir con ellas y desde ellas. La ética de las bienaventuranzas, pues, requiere nuestra acción, nuestra práctica. Jesús habla así, no solamente porque soñaba, sino porque las vivía desde su propia experiencia personal y desde ahí sentía la fuerza de Dios y del Evangelio con el que se había comprometido.
Lo importante es su mensaje, que no puede ser distinto de algo así. Jesús piensa y vive desde el mundo de los pobres, y piensa y vive desde ese mundo para liberarlos. Así debemos entender la primera aproximación al mensaje de hoy. Esa es una realidad social, pero a la vez es una realidad teológica. Es en el mundo de los pobres, de los que lloran, de los limpios de corazón, de los perseguidos por la justicia, de los que hacen la paz, donde Dios se revela. Y lógicamente Dios no quiere ni puede revelarse en el mundo de los ricos, del poder, de la ignominia. El reino que Jesús anuncia es así de escandaloso. No dice que tenemos que ser pobres y debemos vivir su miseria eternamente. Quiere decir sencillamente que si con alguien está Dios inequívocamente, es en el mundo de aquellos que los poderosos han maltratado, perseguido, calumniado y empobrecido. Y por ello, ¿dónde debemos estar los cristianos? En el mundo del no poder, que es el de las bienaventuranzas. Podemos añadir algo que nos parece muy pedagógico e imprescindible y que tiene que ver con la práctica misma de las bienaventuranzas. Un autor traducía la primera bienaventuranza de la siguiente forma: los que eligen ser pobres porque esos tienen a Dios por rey, y así lo plasma en su edición del Nuevo Testamento. Lo justificaba muy acertadamente porque en definitiva no se puede ser pobre de espíritu o en el espíritu buscando simplemente una interioridad, sino que la opción por la pobreza frente a la riqueza es un reto frente a este mundo de competencia y de injusticia. Pero deberíamos decir, ya un poco fuera de la literalidad del texto y de la posibilidad de la traducción, que esta opción de elegir debe ser la tónica de todas las bienaventuranzas de Mateo. Y esto es lo que los cristianos deben elegir para ser solidarios con los que viven esas situaciones reales. Porque las bienaventuranzas de Jesús se inspiran en la situación inhumana que viven muchos hijos de Dios, y es en ese mundo de las bienaventuranzas donde Dios se siente el Dios vivo, el Dios de verdad. Por eso los seguidores de Jesús debemos elegir como opción radical ese mundo de las bienaventuranzas para que la fuerza liberadora del Evangelio cambie ese mundo. Desde un ángulo, la pobreza atrae al Dios de la salvación porque no quiere el sufrimiento del hombre, por eso busca su liberación. Pero desde otra perspectiva más espiritual, solo quien se sabe pobre tiene necesidad de Dios y puede dejar que éste entre en su vida. En cualquier caso, desde una vertiente u otra, la felicidad va por caminos de pobreza. Solo quien se sabe pobre tiene necesidad de Dios y puede dejar que éste entre en su vida. Entonces, para concluir, entendamos pobreza de espíritu como un desapego total a todo, a nuestros intereses personales, y podemos amar con un corazón libre sobre todo de egoísmo. El amor gratuito le agrada a Dios porque quien ama sin intereses personales tiene un corazón libre, sobre todo de egoísmo. El amor puro eleva el espíritu de quien ama y de quien es amado. Amar sin intereses personales es servir a todos sin distinción, tomando siempre la iniciativa de amar primero. El desapego de las cosas materiales nos lleva a tener un amor desinteresado porque elimina la codicia y la envidia. El desapego de las personas nos lleva a amar en la libertad porque elimina las diferencias y las predilecciones exageradas. El desapego de nosotros mismos nos lleva a tener un amor puro que es capaz de sacrificios y que está dispuesto a dar la vida por los hermanos. Es decir, el amor desinteresado le agrada a Dios porque nos hace un poco más semejantes a Él, y esa es su voluntad, que seamos felices en Él, que seamos capaces de amar como Él nos ama.